Yo soy Ildefonso Henao, soy desmovilizado del EPL del año 91. Estamos completando 31 años de la dejación de las armas. Ahora estoy trabajando en la Alcaldía de Bogotá en el programa de atención a víctimas, que se llama Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Y trabajo en un centro de encuentro que se llama Centro de Encuentro para la Paz y la Integración Social. Ese nombre tiene todo un contenido detrás y es lograr que las víctimas realmente, más que los servicios que requieren, se integren a esta sociedad en una perspectiva de paz y reconciliación. El conflicto armado del país, después de 3 procesos grandes de desmovilización, que son las de los 90, después todas las desmovilizaciones de los autodefensas y ahora con las de las FARC, yo tengo una primera consideración. Yo creo que con la desmovilización de las FARC, a pesar de que queda el ELN, que es una organización muy sólida, muy fuerte y con mucha historia, ya se reivindican 50 años, más de 50 años, con la desmovilización de las FARC es el puntillazo final para la finalización del conflicto armado. Cuando nosotros nos alzamos en arma en los 70, la mayoría de los grupos guerrilleros surgimos en esas épocas, había una justificación, había una serie de criterios, no solo en el mundo, sino en el país y en las organizaciones que buscaban un cambio social, que aceptaban, digamos, la lucha armada como una forma de transformarla. Entonces, con la desmovilización de las FARC, digamos, todos esos argumentos quedaron cerrados de manera oficial. Esa es mi opinión, sí. El tema de la desmovilización y la dejación de las armas tiene muchas interpretaciones, como los tiene la problemática del país, pero la utilización de las armas para la transformación social cerró un ciclo histórico. No es que los pueblos no tengan derecho a levantarse cuando hay tiranías, cuando hay que hacer cambios y hay un control violento del poder. Hoy lo que estamos viviendo son las secuelas de ya la lucha armada no tiene razón de ser, ya la lucha armada no va a permitir los cambios que tiene el país, pero las propias dinámicas, alguien que lleva 30, 40 años en el monte con economías, estoy pensando en estos grandes narcos que tienen las FARC, como John 40 y eso, o una organización tan purista como el ELN, que desde hace un tiempo se está financiando el narcotráfico. O sea, una economía tan grande como el narcotráfico o las economías ilícitas del oro, de chuzar el oleoducto y el poliducto, hace que cuando hay un chorro de plata tan grande, vos sos capaz de mantener artificialmente una cuestión como las organizaciones armadas. Entonces la desmovilización fue una labor consciente. Que se haya desmovilizado la M-19 nos puso a pensar a algunos que la guerra ya no tenía futuro. Sí, entonces al desmovilizarse el M-19 rompe el paradigma de que la guerra es la forma superior de lucha y es la última que va a purificar la sociedad. Entonces introdujo un elemento nuevo, digamos, en la búsqueda de cambio, de transformación de la sociedad colombiana. Y en el caso mío, yo creo que dejar las armas era decir, yo quiero cambiar este mundo y este país, la guerra no va para allá, entonces no va a servir, antes está trayendo unas secuelas mucho más complejas, está saliendo más costosa para la sociedad y para la misma organización, porque en la guerra se muere gente muy valiosa y entonces hay que salir a buscar un cambio y en esas estoy todavía. Entonces es una pensada, una decisión política. No es porque la guerra es dura, pero la guerra tiene su atractivo y es un proceso que nos estamos reinventando todos los días, ¿sí? Y uno ver todas estas posiciones de izquierda y alternativas en el país que están disputando el poder político y las decepciones tan berracas que hacen, sigue que todavía hay una revolución para hacer. El caso mío es muy particular. Buena parte del EPL, los mandos, el cuerpo de mandos, éramos de paisa, y los paisas son de los sectores conservadores y, digamos, políticamente atrasados del país. Y no es
y no es extraño porque el Centro Democrático sea tan fuerte en Antioquia, su fortín. Y los familiares en esa época nos respetaron la decisión, porque sabíamos que éramos buenos hijos de familia, éramos gente comprometida, y en el caso particular de mi familia hubo un hecho muy interesante. Ellos decían, ellos por ser religiosos y conservadores, porque son de militancia conservadora, de partido conservador, ellos decían, la guerra es mala, la guerrilla es mala, pero estos muchachos son buenos, entonces debe ser que la guerrilla no es tan mala. Entonces, como es una familia paisa muy tradicional, pero con una apertura y unas relaciones filiales muy grandes. Entonces, la familia en esa época nos respaldó, y cuando dejamos las armas también nos siguió respaldando, y consideran como un ejercicio como valiente, ¿sí? Muchos de ellos, varios de mis hermanos, que es una familia muy numerosa, son muy uribistas, muy de postura muy de derecha. Muchos familiares, inclusive gente que estuvo con la organización, se volvieron muy radicales y hacen diferencia con, por ejemplo, frente al proceso de FARC, filaron como toda la derecha, a bloquear el proceso de paz, joderlo, pero cuando uno los confrontaba decía, no, es que en el caso de ustedes fue distinto. Entonces digamos que siempre ha habido un respaldo porque ha habido una afiliación importante familiar y de respeto por lo que somos como personas. Con la desmovilización yo entré a trabajar en la fundación. Todos los grupos que nos desmovilizamos creamos fundaciones, eso fue parte de los acuerdos. Entonces yo entré a trabajar mucho tiempo, muchos años, como 8 años, en la fundación de los desmovilizados del EPL, que era la Fundación Progresar. Cuando el gobierno de Uribe acabó con todas las organizaciones, la única que pervivió fue Nuevo Arcoíris, que después se acabó. Ya tocó salir y ya me metí a trabajar en el gobierno, en el gobierno distrital, poniendo, digamos, a disposición la experiencia que había acumulado. El primer trabajo que tuve, por ejemplo, en el gobierno era hacer seguimiento del impacto de los grupos armados ilegales y delincuenciales en la ciudad de Bogotá. Pasé de hacer seguimiento al conflicto a hacer atención a excombatientes en Bogotá, programa muy exitoso, con unos programas muy bacanos, y después entré a trabajar en el tema de víctimas, porque creo que es importante uno tener la visión desde los dos puntos de vista de la secuela o las expresiones más importantes desde lo humano de eso, que son las víctimas o los excombatientes. Entonces ha sido como un ejercicio y aquí estoy perdido. Y en últimas es tratando de encontrar formas distintas para atender a este tipo de poblaciones y lograr que se incluyan en la sociedad de una manera productiva y de una manera política, de una manera democrática y de una manera donde logren superar todas las afectaciones y sean ciudadanos proactivos.